Damos inicio entonces a la sesión de hoy, lunes 8 de noviembre, en la cual vamos a- a comenzar con la materia para la tercera prueba, que es la de interferencia y difracción, ¿no? Eh, la difracción surge, la difracción surge cuando eh, dos ondas o más de dos ondas coexisten en una región del espacio. Cuando esas dos ondas tienen la misma naturaleza y las dos ondas eh, se juntan en una región del espacio, entonces ocurre un fenómeno que se llama interferencia. Para eso se tienen que cumplir algunas condiciones. Para que ocurra interferencia, los dos rayos tienen que tener la misma longitud de onda. Y los dos tienen que ser de la misma naturaleza. Por ejemplo, los dos tienen que ser eh, ondas electromagnéticas con la misma frecuencia. Eso significa que tienen que ser dos ondas electromagnéticas con el mismo color. Los dos, por ejemplo, si estamos en el espectro visible, los dos rojos, los dos azules, ¿ya? O si son eh, ondas de radio, las dos tienen que tener la misma frecuencia. La misma frecuencia. ¿Ya? Si no, no se produce el fenómeno de interferencia. ¿Y qué es este fenómeno de interferencia? Les voy a mostrar, les voy a mostrar eh, el PowerPoint que, que les presenté a principio de semestre. ¿Ya? Eh, este PowerPoint lo hemos revisado varias veces, ¿cierto? Lo vimos para lentes, para espejo, para ondas, el espectro electromagnético, para polarización, tipos de polarización. Y esto es lo que ocurre acá. Miren, esto que está acá se llama, este es un experimento que es el que vamos a hacer en el laboratorio, la experiencia número 5, que se llama experimento de Young. ¿Ya? Young puso una barrera con dos ranuras, una ranura S1 y una ranura S2. Y desde el lado izquierdo iluminó el sistema con, con una fuente monocromática. ¿Ya? Entonces iluminó acá y la luz pasó por las dos ranuras. ¿Y qué pasa? Estas ranuras tienen que tener cierto ancho y cierta separación entre ellas. Si no, no se produce el patrón de interferencia. ¿Ya? La óptica geométrica, la óptica geométrica eh, no predice el efecto de interferencia. La óptica geométrica trata los haces luminosos como rayos. Entonces la óptica geométrica lo que predeciría es que acá habría una ranura, por ejemplo, si es de color rojo, habría una ranura de color rojo, y acá también habría una ranura de color rojo. Porque acá lo demás haría sombra. Pero resulta que existe un fenómeno que se llama interferencia y que es aplicable a las ondas, a cualquier tipo de onda. ¿Ya? Entonces acá, en esta ranura, al pasar la luz por esta ranura, se convierte en una fuente de luz que se abre. Ya no pasa en línea recta como lo predice la óptica geométrica, sino que esta onda se abre hacia los lados. Lo mismo va a pasar con la ranura 2. La, la luz que pasa por la ranura 2 se abre y se convierte en una fuente secundaria de luz. Y se va a superponer con la que viene desde S1. Se van a superponer acá en una pantalla. ¿Y qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver este patrón, que se llama patrón de interferencia, que es
una secuencia de franjas luminosas y de franjas oscuras. Franjas luminosas, franjas oscuras, franjas luminosas, varias. ¿Ya? La óptica geométrica solamente predice dos, una que está frente a C1 y la otra que está frente a C2. No predice este efecto, la óptica geométrica, solamente la óptica ondulatoria. Antes, antiguamente, yo estoy hablando de antes del siglo XVII, eh, no se sabía si la luz era una partícula o si era una onda. Habían dos bandos entre los científicos. Habían científicos que, que apoyaban la tesis de que la luz era una partícula. Y había otro grupo de científicos que defendía la idea de que la luz era una onda. Debatían, pero ninguno de los dos grupos eh, tenía las pruebas suficientes para decir si era una cosa o era la otra. No se sabía. Bueno, con este efecto de interferencia se pudo establecer que la luz es una onda. Con las ecuaciones de Maxwell que aparecieron a fines del siglo XIX, se comprobó teóricamente que la luz es una onda. Y se hicieron experimentos y se concluyó de que la luz era una onda. Pero también a finales de ese siglo apareció Einstein, que es un físico mundialmente conocido por, por la, por la significancia de sus descubrimientos. Él dijo que la luz también se comporta como una partícula. Porque en algunas situaciones, la luz, al chocar con ciertos materiales, la luz era capaz de arrancar electrones de la superficie de un material. Entonces ahí no se está comportando ondulatoriamente la luz, sino que se está comportando como partícula. Tenía tal potencia la luz que era capaz de arrancar electrones de los materiales con los cuales chocaba. Entonces él dijo, bueno, tenemos un comportamiento de partículas en la luz. Y también estaba demostrado que la luz se comportaba como una onda, entonces había allí eh, eh, una dualidad del comportamiento. Y hubo otro científico también de esa época, de, de principio del siglo XX, que dijo que habían cosas que tenían un comportamiento dual. La verdad, dijo, todo en la naturaleza tiene un comportamiento dual. Todo en la naturaleza tiene un comportamiento dual. A veces hay cosas que se comportan como ondas y a veces hay cosas que se comportan como partículas. Hay una dualidad en las cosas, sobre todo en la luz. Es más fácil verificarlo. La luz tiene un comportamiento dual. Se comporta como partícula o o como onda. Así que los antiguos científicos, que estoy hablando de antes del siglo XVII, esos bandos que habían, que no, que era partícula, que no, que era onda, los dos tenían razón. Ninguno de los dos ganó en la apuesta. Los dos tenían razón, los dos bandos. Porque tiene un comportamiento dual, la luz. Así que estaban bien en lo que ellos observaban. No había inconsistencia en lo que ellos afirmaban. Los dos bandos tenían la razón. ¿Ya? Y también se aplica a todo tipo de cosas, por las partículas, ya sea un electrón, un protón, un, un balón de fútbol, una pelota de tenis o cualquier cosa, tiene el comportamiento dual. Todo en la naturaleza se comporta como
partícula a veces y como onda otras veces. Los cuerpos que tienen masa muy grande, como una pelota de fútbol, como una pelota de tenis, esa partícula se observa solamente su comportamiento como partícula. No se observa su comportamiento como onda porque tienen tanta masa que eso impide que podamos verificar experimentalmente su comportamiento ondulatorio. Pero sí que lo hay, sí que lo hay. ¿Ya? Eso se ha comprobado con partículas subatómicas, como los electrones. Se han hecho pasar un haz de electrón por ranuras como esta, y resulta que en una pantalla los electrones chocan y forman este mismo patrón de interferencia. Es decir, los electrones se están comportando en ese sentido para ese experimento como onda. Y los electrones son partículas, tienen masa. ¿Ya? Así que mm, también los electrones se comportan de manera dual y todas las partículas se comportan de manera dual. Pero lo que pasa es que para cuerpos más grandes, esas longitudes de onda que tienen los cuerpos son muy chiquititas, entonces eh, acá una partícula se comporte como onda, la longitud de onda de esa partícula tiene que ser del orden de la separación de las rendijas. Por ejemplo, si la longitud de onda es de 500 nanómetros, la separación entre S1 y S2 también tiene que ser entre 500 600 nanómetros. O también puede ser un poquito más de micrómetros para poder producir este efecto de interferencia. Las partículas subatómicas como los electrones son tan chiquititos que logran pasar a través de la ranura. Pero si yo pongo un balón de fútbol acá, no va a poder pasar por las ranuras. Pero su longitud de onda es tan chiquitita que no se puede adaptar a este experimento del balón de fútbol. ¿Ya? Pero sí que se comporta como una onda también. Lo que pasa es que no es posible verificarlo por las dimensiones de su cuerpo. ¿Ya? Así que eh, para que se produzca entonces interferencia, eh, el, la fuente tiene que ser ondulatoria. Tiene que ser una fuente de luz produce este experimento de Jans está hecho con, está hecho con luz, pero puede ser cualquier onda. ¿Ya? Incluso, por ejemplo, si acá hay agua, también con las ondas en el agua también se puede producir interferencia. ¿Ya? Esto que está acá se llama patrón de interferencia, y para que se produzca este patrón de interferencia, la longitud de onda de las que está iluminando tiene que ser del orden de la separación de las rendijas. ¿Sí? Y ahí se va a poder ver, y la pantalla tiene que estar un poquito alejada de la barrera, ¿ya? Para que se pueda producir este patrón de interferencia. Bien, entonces vamos a continuar. Ahora vamos a la parte teórica de la interferencia. ¿Ya? Entonces dice, si en una región del espacio coexisten dos ondas armónicas de la misma naturaleza e igual frecuencia, entonces de acuerdo con el principio de superposición, la onda resultante es la suma de ambas. Vamos a suponer que tenemos dos ondas esféricas. ¿Ya? Las ondas esféricas están representadas mediante la función seno, con un argumento similar al que hemos visto hasta ahora, ¿cierto? Lo único que cambia acá es que la amplitud va dividida por la distancia a la cual se encuentra el foco de, de, de onda, de la onda. ¿Ya? Eh,
Esto no solamente puede ser luz o agua, también puede ser cualquier tipo de onda, por ejemplo, ondas de sonido, también se puede producir la interferencia. ¿Ya? Cualquier tipo de onda produce un patrón de interferencia. ¿Ya? Entonces acá vamos a tener una onda 1 y una onda 2. ¿Ya? Para la onda 1 tenemos su índice 1 en R, en la amplitud y en la fase inicial. En la fase 2, en la onda 2, tenemos su índice en la amplitud, en R, y en la fase inicial. Omega t no lleva su índice. ¿Por qué? Porque las dos ondas tienen que tener la misma frecuencia. Es decir, acá es omega y acá también es omega. Para que se produzca interferencia tienen que ser las dos fuentes de la misma frecuencia. ¿Ya? Entonces, el principio de superposición dice que cuando coexisten estas dos ondas en un lugar del espacio, el efecto combinado es la suma de esas dos funciones de onda. ¿Ya? Entonces vamos a sumar la onda 1 y la onda 2. Pero antes de sumarla, yo voy a hacer una simplificación del fenómeno. ¿Ya? Acá vamos a agrupar lo que tiene su índice 1 y lo vamos a separar de lo que tiene su índice omega t. Entonces vamos a llamarle teta 1 a KR1 menos omega t. Y lo mismo para la otra onda. Vamos a llamar, no, perdón. Esto es KR1 más phi sub 1 y acá KR2 más phi sub 2. ¿Ya? Así la onda 1 me va a quedar a 1 R1 seno de teta sub 1 menos omega. Y la onda sub 2, parecido. A2 R2 seno de teta 2 menos omega. ¿Ya? Esas son las dos ondas, las agrupé de esa manera. Ahora voy a... esto que hice acá está escrito aquí, ¿ya? Para que lo tengan presente. ¿Ya? Entonces, vamos a ocupar, yo voy a separar la fase acá, teta 1 y omega t. Nosotros sabemos que seno de teta 1 menos omega t, hay una identidad para eso, sería seno de teta 1 coseno de omega t menos seno de omega t coseno de teta sub. ¿Cierto? Eso sería para la onda 1 y está descrita acá, ¿cierto? La misma identidad trigonométrica voy a utilizar para la segunda onda. ¿Ya? ¿Y qué voy a hacer ahora? Voy a agrupar las cosas que tienen coseno de omega t con las cosas que tienen coseno de omega t. Entonces voy a factorizar por coseno de omega t. Y voy a tener A1R1 seno de teta 1 y voy a tener A2R2 seno de teta 2. Y después voy a agrupar lo que tiene seno de omega t, seno de omega t, acá. ¿Ya? Entonces me va a quedar menos A1R1 coseno de teta 1 menos A2R2 coseno de teta 2. ¿Ya? Ahí se factorizó por el signo menos, porque los dos términos tenían el signo menos.
¿Ya? Entonces, vamos a tener acá la fuente luminosa 1 y vamos a tener acá la fuente luminosa 2. Entonces, lo que se supone en el resultado es que la onda resultante también va a ser una onda esférica, que va a tener una fase KR phi menos omega t. Y la onda resultante va a ser AR seno de teta menos omega t, donde teta va a ser KR más phi, igual como lo hicimos con teta 1 y teta 2. ¿Ya? Y vamos a suponer también, vamos a hacer la misma descomposición, vamos a separar teta de omega t. Entonces, con esa identidad trigonométrica que ya la hemos usado varias veces, la expresión para la onda resultante queda así. Esto es por un lado. Por el otro lado, nos dio un resultado así. Cuando supusimos que habían dos ondas que se juntaban, nos daba este resultado. Y cuando uno supone que el resultado también es una onda esférica, tenemos este otro resultado. Estas dos expresiones hablan de lo mismo. Las dos están entregando una expresión para la onda resultante. Así que las vamos a igualar. Lo que yo tenía en la ecuación 1 y lo que tenía en la ecuación 2 los voy a igualar, porque están hablando del mismo fenómeno. ¿Ya? Así, lo que acompaña a, a coseno omega t, lo que acompaña a coseno omega t está acá. AR seno de teta lo voy a igualar a lo que está en este paréntesis. Eso es lo que está escrito ahora. Y acá, AR coseno de teta lo voy a igualar a lo que está en este otro paréntesis. Está acá. AR coseno de teta igual a lo que está en el paréntesis segundo. ¿Ya? Entonces ahora lo que voy a hacer, voy a elevar al cuadrado cada una de las expresiones y las voy a sumar. ¿Ya? Voy a elevar al cuadrado esta y voy a elevar al cuadrado esta y las voy a sumar. ¿Ya? Entonces me va a quedar a cuadrado r cuadrado seno cuadrado de teta, ¿ya? Esta expresión, más esta otra, al cuadrado. A cuadrado r cuadrado coseno cuadrado. Yo voy a factorizar por a cuadrado r cuadrado y me va a quedar seno cuadrado más coseno cuadrado. Y eso es igual a 1. Así que me va a quedar solamente a cuadrado sobre r cuadrado, al lado izquierdo. Lo mismo voy a aplicar al lado derecho. Al lado derecho van a ver cuadrados de binomio que hay que desarrollar. Va a estar este término al cuadrado, va a estar este término al cuadrado y va a estar también el término cruzado, el doble del producto entre ellos, ¿cierto? Entonces acá este término al cuadrado más este término al cuadrado me produce A1R1 al cuadrado. Este término al cuadrado más este término al cuadrado me produce A2R2 al cuadrado. Y el producto entre este término y este otro me da dos veces A1R1, A2R2, seno de teta 1 por seno de teta 2. Y el producto, el doble del producto entre estos dos me da 2A1R1, A2R2, coseno de teta 1, coseno de teta 2. Ahí está factorizado, porque cuando uno escribe esto en el computador, uno resume un poquito los cálculos para
para no perder tanto tiempo en las ecuaciones, ¿cierto? Pero esto que está acá abajo es el doble del producto que hay arriba y que hay abajo. ¿Ya? Y este término que está acá se puede resumir en una ecuación, ¿cierto? Eso que está ahí es la identidad de coseno de teta 1 menos teta 2. Coseno de teta 1 menos teta 2 es igual a coseno de teta 1, coseno de teta 2, más seno teta 1, seno teta 2, que es lo que está acá. Entonces acá hacemos el paso inverso. De acá pasamos hasta acá. ¿Ya? Entonces, eh, esta expresión que está acá, estas que están acá, estas que están aquí, eh, son partes de la intensidad de una onda. ¿Ya? Cuando yo tengo la intensidad de una onda, la verdad es que esa intensidad de esa onda es A sobre R y por una constante. ¿Ya? Así que acá, salvo una constante que la podemos obviar, esto es I igual I sub 1 más I sub 2, este sería I sub 1, este sería I sub 2, más un término cruzado entre la onda 1 y la onda 2, que es esto que está acá, que contiene las dos funciones de onda. Entonces acá tenemos la intensidad de la onda resultante, que, que contiene la intensidad de la onda 1 y la intensidad de la onda 2, y contiene un término cruzado. ¿Ya? La óptica geométrica predice hasta acá. La óptica geométrica predice hasta acá. La óptica geométrica no predice este término. Y este término que está acá se llama término de interferencia. Término de interferencia. ¿Ya? Por ejemplo, esta intensidad de 1 y esta intensidad 2, la óptica geométrica la predice. Porque la óptica geométrica dice, acá hay una fuente, acá hay otra fuente, y acá en una pantalla se va a ver la suma de la fuente 1 y de la fuente 2. Así lo predice la óptica geométrica. No predice que haya un término combinado acá entre la onda 1 y la onda 2. Entonces la óptica geométrica lo que ve acá es una zona iluminada, ¿cierto? Eh, pero nosotros sabemos que no ocurre eso. Nosotros sabemos que se ve una franja oscura alternada con una franja luminosa, generando un patrón de interferencia característico. ¿Eh? Y la responsable de que ocurran estas franjas luminosas alternadas con franjas oscuras se llama término de interferencia. ¿Ya? Entonces, este término cruzado, nosotros acá le vamos a llamar, el término cruzado es aquel, ¿se acuerdan que θ1 era K
R1 más phi sub 1, beta 2 era K R2 más, perdón, acá phi sub 2, y acá phi sub 1. ¿Cierto? Entonces la función que contiene el término cruzado va a ser coseno de teta 1 menos teta 2, como lo dedujimos recién. Es decir, va a ser KR1 menos R2, phi sub 1 menos phi sub 2. ¿Ya? Entonces lo que se hace acá es que esta intensidad de la onda 1 le vamos a llamar I sub 0, y la intensidad de la onda 2 también se va a llamar I sub 0. Porque como la pantalla está alejada un poquito de la fuente luminosa, entonces se supone que van a llegar con la misma intensidad, no una suposición. ¿Ya? Y acá va a haber un término cruzado, que va a ser 2 veces I sub 0 coseno de K R1 menos R, más phi sub 1 menos phi sub 2. ¿Ya? Entonces aquí factorizamos. Acá tenemos 2 i sub 0, 2 i sub 0, factorizamos, nos queda 1 más coseno de KR1 menos R2. Este término está acá, la diferencia entre fases, eh, dice en la última expresión se ha dejado de lado el término phi sub 1 menos phi sub 2. Al pasar de acá a acá, se dejó de lado, que se relaciona con el concepto de coherencia. Y cuando es cero, se dice que las fuentes están completamente coherentes. Si es constante, se dice que son coherentes. Y cuando es variable, se dice que son incoherentes. ¿Ya? Nosotros vamos a ver el término completamente coherentes y constantes. Completamente coherentes y coherentes. Eso lo vamos a ver nosotros en el curso. En otro caso no aparece en el programa, así que eso no lo vemos. En el caso de que fueran las ondas incoherentes. ¿Ya? Las completamente coherentes son las que, por ejemplo, viene la onda así y la otra onda de la otra fuente viene así también. Son completamente coherentes. Las dos suben y bajan al mismo tiempo. Están en fase. Eso es lo que interviene esa diferencia de fase adicional. ¿Ya? Por ejemplo, hay otras ondas que tienen un desfase, por ejemplo, de pi. ¿Ya? Es decir, cuando una baja, la otra sube. Eso es cuando son coherentes. ¿Ya? Acá habría un desfase 0 y acá habría un desfase. ¿Ya? Este sería completamente coherente, este sería coherente. Y en el caso de variable, ya tendrían una onda un poquito más caótica, ¿cierto? En algunas partes tendrían una fase dada, en la otra fase distinta, y así tendrían fases variables, incoherentes. No, en ese caso no lo vemos nosotros. ¿Ya? Bien, entonces, ¿qué pasa acá? Este término es el que vamos nosotros a estudiar para ver todos los casos de interferencia. ¿Ya? Esta expresión es la que contiene la información en cuanto a términos de interferencia. ¿Ya? Este es el término de interferencia. Y R1 menos R2 es la diferencia de recorrido óptico que tienen las dos fuentes luminosas. Por ejemplo, si yo tengo acá una fuente y acá la otra, y tengo una pantalla, entonces acá yo puedo observar eh, un punto P de observación cualquiera, y acá si estas ondas tienen una distancia H, ¿ya? Entonces la diferencia de recorrido óptico va a ser aquel tramo que, que exceda a uno de los rayos.
Por ejemplo, el que sale de 1 acá tiene esta longitud y el que sale de 2 acá tiene esta otra longitud. Estas dos longitudes son iguales. Pero acá hay un pequeño tramo que sobra. Esa sería la diferencia de recorrido. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Cuando eh, acá la función coseno, nosotros sabemos que la función coseno toma valores 1 y -1, esos son los extremos, 1 y -1. Cuando la función coseno tome su valor 1, esto va a ser 1, ¿cierto? Y vamos a tener 2 más 2, o sea, 1 más 1 por 2, vamos a tener 4 y sub 0. Eso se llaman máximos de interferencia y corresponden a las franjas luminosas que vemos en el patrón de interferencia. Se llama también interferencia constructiva. Se llama interferencia constructiva o máximo de interferencia o franjas luminosas también se llama. Esos son los máximos. ¿Ya? En cambio, cuando la función coseno tome su menor valor, que es -1, -1 más 1 acá es 0, y esa es la intensidad mínima. Y eso ocurre cuando las franjas son oscuras. No hay iluminación en esos sectores. ¿Ya? Y eso también se llama interferencia destructiva. Interferencia destructiva, o mínimos de interferencia, o franja oscura. ¿De acuerdo? Esto, esta es la expresión general para lo que nosotros vamos a ver a continuación. Esta expresión la vamos a ocupar en todos los casos de interferencia que nosotros veamos. ¿Ya? Por ejemplo, interferencia producida por dos fuentes puntuales, o también llamada interferencia de Young, que es la que vamos a ver en el laboratorio hoy día. ¿Ya? Eh, la diferencia de recorrido óptico, eh, la diferencia de recorrido óptico la podemos observar en la figura, ¿cierto? La diferencia de recorrido óptico va a ser ese tramo que hace la diferencia entre R1 y R2. ¿Ya? Ese tramo que está ahí, ese tramo que está ahí se llama R2 menos R1, va a ser, acá se forma un triángulo rectángulo, ¿ya? H, y este ángulo θ que está acá es el mismo ángulo que describe el punto P de observación, ¿ya? H seno θ. O bien, también es como esa pantalla L, que está a una distancia L, la pantalla eh, está tan lejos que se puede considerar que el punto P tiene un ángulo θ muy pequeño. Entonces H yo lo puedo aproximar como seno θ lo puedo aproximar como seno θ lo puedo aproximar como tangente θ. ¿Ya? Y ese H y ese tangente θ sería la altura I sobre el cateto adyacente L. I sobre L. Así, tangente H tangente θ es HI L. ¿Ya? Bien. Entonces nos queda el término de interferencia. Eh, el término de interferencia, acuérdense, era 2 y sub 0, 1 más coseno
de KR1R2. KHI sobre L. ¿Ya? Entonces, los máximos van a ocurrir, cuando coseno tome su máximo valor, que es 1. ¿Ya? Es decir, cuando su fase sea un múltiplo entero de 2pi, donde m va a poder tomar valor entre 0, 1, 2, 3, etc. Y acá va precedido un signo más menos, ¿ya? Porque puede ser positivo o pueden ser negativos esas fases, ¿cierto? Nosotros sabemos que K tiene que ver con el número de onda, y eso se define como 2pi sobre la HI sobre L igual a M, 2pi. Acá, signo más menos. ¿Ya? Entonces acá 2pi se simplifica con 2pi y me queda que I es igual a más o menos M lambda L sobre H. Donde lambda es la longitud de onda que estamos iluminando el sistema, L es la separación de la pantalla y H es la separación entre las ranuras. Y el término I es lo que... eh, el término I es la altura del punto P de observación. ¿Ya? Eso es para los máximos. Los máximos, están acá. Y para los mínimos, la demostración es similar. Para los mínimos, coseno tiene que tomar su mínimo valor, que es menos 1. Entonces me queda que el coseno toma su valor de menos 1 en múltiplos impares de pi. Ustedes saben, coseno de pi, coseno de 3pi, coseno de 5pi, coseno de 7pi, etc. ¿Ya? Entonces acá tenemos 2pi sobre lambda, hi sobre l, igual a m más un medio por 2pi. Ahí factoricé por 2 ese paréntesis. Entonces acá 2pi se simplifica con 2pi y me queda i igual a más menos m más un medio lambda l sobre H. ¿Ya? Donde el m vale 0, 1 o 2 o 3. ¿Ya? Entonces tenemos una expresión para los máximos y una expresión para los mínimos. El signo más menos indica que el sistema, o sea, el valor de i puede ser, el valor de i puede ser hacia arriba del centro o hacia abajo del centro. ¿Ya? Y acá tenemos una gráfica en donde tenemos en el eje horizontal i y en el eje vertical intensidad. ¿Ya? Eh, la intensidad máxima va a ser 4i sub 0, como se los dije recién. Y la intensidad mínima va a ser 0. ¿Ya? Entonces acá, eh, para M0 tenemos el primer máximo, que va a ser el máximo central, que va a ser cuando esta i sea igual a 0. I igual a 0 tenemos el máximo central. El siguiente máximo lo tenemos cuando m vale 1, es decir, lambda L sobre H. Lambda L sobre H a la derecha, menos lambda L sobre H a la izquierda. ¿Cierto? Y lo mismo pasa con los demás términos. 2 lambda LH, 3 lambda LH, 4 lambda LH, etc. Aquí está el primer máximo, el segundo máximo, el tercer máximo, etc. Y los mínimos van a ser valores intermedios. Por ejemplo, cuando m vale 0, es lambda L sobre 2H. La mitad de esta distancia entre 0 y lambda LH. Ahí tenemos el primer mínimo, en la mitad, entre esos dos valores, entre un máximo y el otro.
Y así sucesivamente vamos obteniendo los otros mínimos que van a estar en distancias intermedias entre dos máximos consecutivos.